Primero yo voy a intentar colocar esto aquí, que si alguien es experto, mejor que me ayude. Bien, ante todo, yo quiero darle las gracias a los ilustres concejales de Cultura y de Hacienda del Ayuntamiento que me acompañan aquí, don Antonio Sánchez Marín y don José Manuel Gigante. Y, por supuesto, también las gracias a doña Cristina Caborner, que es la directora de la biblioteca y la archivista de la Villa del Molar, y a todo el magnífico equipo que tienen poniendo a flote esta biblioteca. Para mí es una ocasión excepcional estar aquí en la Biblioteca del Molar, porque lo que yo reivindico a los políticos de este país es que se les caiga un poco a todos la cara de vergüenza y, en lugar de dedicarse a muchísimas historias, hagan un esfuerzo sobrehumano, porque es lo que es necesario hacer, para promover la cultura en este país. Y la cultura no es solo música, no es solo espectáculos, sino es fundamentalmente afán, promover el interés por la lectura. A mí me da vergüenza, os lo digo porque me he dedicado muchos años, he sido director de un montón de colecciones de libros, asesor de editoriales, etcétera. Me da vergüenza ver el fondo editorial que cada vez disminuye más en este país. Ver cómo, con un público potencial como tenemos de 400 y pico, casi 500 millones de hispanohablantes, eso no se cuida. Bueno, no solo eso no se cuida. O sea, el idioma español, que aquí por corrección política debemos llamar castellano, porque tenemos 4 lenguas puras en este país, hay gente que lo quiere abandonar por otro, cuando es un mercado inmenso, cuando China y otros países se abren. Pero vamos a ver, el problema que han heredado en Hispanoamérica de nosotros es el mismo. Hay un mercado enorme, pero tampoco interés por la lectura. El problema, si alguien me puede colocar el micrófono, pues sí lo agradezco para no tener todo el rato en la mano. Es que no sé cómo se coloca aquí, si es que se puede colocar. No, eso es tuyo, ¿no? O sea, no hay base para el micrófono. Vale, bueno, vamos viendo. Ah, no, poniéndolo ahí, ya. Digo para no tenerlo en la mano porque si no es un poquito complicado. Bueno, vamos a intentar verlo. Sí, a intentarlo al menos. A ver, es importante que me digáis... Ah, vale, así. Es importante que me digáis si dejáis de oírme, ¿me escucháis? Bien. Porque esto es sumamente importante. Os decía que hay un mercado enorme, y disculpadme que haga este introito absolutamente no programado, pero es que estamos en una gran casa de la cultura. Tenemos la inmensa suerte en este pueblo de tener una de las mejores bibliotecas que yo he conocido, y yo frecuento mucho las bibliotecas públicas y les rindo culto, magníficamente bien organizada, con una selección de ensayos exquisita, superior a otras que conozco, y veo muy poca gente usándolo. ¿Por qué? ¿Este es el problema de la gente? No, yo creo que es un problema, lo digo con 2 políticos delante que hacen mucho por este pueblo, de los políticos. En lugar de dedicarse a otras zarandajas, a custodiar, vais a ver el debate con Nieves de ABC en 2 semanas en Año Cero, a decir, no cuidado, sino vamos a prohibir practicar a los médicos las medicinas alternativas, que yo las llamo complementarias, cuando, como digo ahí, la acupuntura la usa la reina Sofía, por no hablar de la familia de la reina Leticia, o la usa parte de la Casa Real inglesa, y los que usan esas terapias son los que más tiempo viven, los más longevos, y es una discusión enorme, pero eso y 1000 cosas más se dedican a cuidarnos como si fuéramos niños. Por ejemplo, en ese caso, los consumidores, se ha visto en las 2 últimas encuestas que se han hecho, son de clase social y cultural alta. Titulaba despectivamente uno de los periódicos que han participado, no voy a enrollarme porque en el programa ya hablaré lo que puedo hablar, que no es mucho, de ingeniería social con propósitos bien concretos, que explico ahí, y los periódicos que repetían las informaciones decían, el consumidor de homeopatía en España es pija, así textual, ya un machismo deleznable, pija. Universitaria,
y progre. Bien, y consideran que una mujer así debe ser custodiada como si fuera una niña, porque es tonta y no sabe. La forma de que dejemos de ser tontos es que desarrollen nuestro afán por el conocimiento. Eso empieza por los libros y sigue por otras muchas cosas, entre otras las conferencias. Tenía que sacar esa bandera, esa reivindicación, porque no hay nada más importante que la cultura y la estamos abandonando miserablemente. Así que dicho eso, ya voy a remontarme. Voy a remontarme, sintiéndome en un templo, como yo me siento, porque esto es un templo, a otros templos mucho más milenarios, al origen de la civilización egipcia. Egipto es un país que me ha apasionado siempre. He realizado 35 viajes a Egipto. Aquí tenemos varias personas presentes. Por ahí atrás hay Carlos, que es un fotógrafo, uno de los que participan en la exposición. Aquí están otros sus amigos que son investigadores en biología de la Universidad de León, han venido desde León, Jorge, Alejandro. Han participado en el último viaje que hice, que fue el primero que hice con algunas personas, que era un viaje, lo diré por la poquita pequeña, no lo anuncio como tal, iniciático, de acudir a los lugares donde existían en su momento lo que llamaban las casas de la vida, y los lugares donde el hombre entra en relación con otros planos, para que cada uno experimentara lo que fuese. Entonces, Egipto es un tema interminable, insisto, es mi pasión, de lo que menos he escrito, de lo que menos he hablado. Cuidado, me hubiera gustado introducir en esta conferencia, pero el tiempo no da de sí, porque tengo un seminario el domingo que aún está sin preparar y al que hay ya mucha gente, a los 5 días estaba repleto, sobre la conexión cósmica con Egipto, que al hablar de eso aquí lo tocaré muy de soslayo. La cuestión es que quería haber introducido una imagen de uno de mis primeros artículos en una publicación comercial. No uno, varios fueron sobre Egipto. Yo tenía 18 años cuando los publiqué, cuando los escribí, 19 cuando se publicaron, porque siempre me ha apasionado. Estábamos hablando de los años 60, donde había pocos medios culturales. En la revista Algo, que fue la predecesora en aquel entonces de lo que es ahora el muy interesante revista en la que he sido, entre otras cosas, colaborador durante muchos años y a mucha honra, porque he podido llegar a un público vastísimo en toda Hispanoamérica con mis artículos, antes de crear Año Cero. La cuestión es que la gran pregunta que yo me he planteado siempre, antes de visitar Egipto, y sobre todo cuando lo he visitado, pero ya antes, es ¿cómo comienza la civilización egipcia? ¿Qué significa cómo comienza? Significa lo siguiente. Según la cronología oficial, de lo más aceptada entre los egiptólogos, y que yo voy a discutir muy someramente, es decir, no a fondo, habría razones, luego diré alguna de por qué no tan a fondo, y disculparme porque tengo que poner el contador, porque si no me extenderé muchísimo. Según esto, de repente, Egipto, vamos a verlo, se unifica el norte y el sur, el norte que se llama el Bajo Egipto y el sur el Alto Egipto, y al cabo de muy poquitos siglos, 4 siglos, de repente construyen la Gran Pirámide, que la tenemos ahí, la veis muy defectuosa, pero eso se debe a los miles o cientos de miles de piedras que se llevaron a lo largo del tiempo para construir diversas cosas. Una mezquita, otras, o sea, muchísimas cosas. Arrastraron y le quitaron las capas externas. Pero ¿qué ocurre? Que uno puede decir, bueno, es que de repente hubo una civilización prodigiosa que pasó. Lo que dicen es lo siguiente. Comienzan por pirámides como esta. La pirámide acodada en Dashur, que hemos visitado, pirámide acodada o romboidal, que la veis, bueno, es una cosita así. Siguen con la extraordinaria pirámide escalonada, es decir,
De la forma piramidal esa pasan a la otra, que es, si me viene a cuento, escalonada. Normalmente hay muchos que dicen, no, es que la otra, la escalonada, es la primera, empezaron a subir y dijeron un piso, y luego hacemos otro piso, y luego dijeron, ay, ¿por qué no le damos a esto una forma piramidal de montaña? Bien, esta digamos, la pensó un gran sabio, que era Imhotep, se le conoce en la historia como Leonardo da Vinci egipcio, pero es infinitamente más, porque no era solamente un artista, no era solamente el primer constructor. Muchos masones le reconocen como el primer masón, pero se quedan cortos porque hay otros anteriores a él. Era, además de eso, médico, visir del faraón, mago en el sentido que usaba toda la ciencia sagrada y, digamos, daba lugar a todo tipo de prodigios. Está cayéndose la pobrecita. Os recomiendo a quienes tengáis una televisión de esta que permiten consultar otros programas, digamos, atrasados, que busquéis pirámides y vais a ver la foto de esta de Saqqara. Y es muy interesante, ahí aparece el faraón que intenta controlar la egiptología, el doctor Hawass, y aparece explicando el interior. Y os vais a quedar atónitos. Cómo debajo de esa pirámide hay cientos de metros de galerías, o sea, que están poco a poco explorándose y haciendo obras para que no... Ellos dicen que no se venga abajo. Yo digo, hombre, cuando Napoleón, no él, su ejército y todo el grupo que llevó con él de científicos, porque Napoleón, que era un iniciado, sabía lo que iba, se llevó a 300 ingenieros, científicos, etcétera, y con él comenzó la egiptología, para que midieran todo, para que analizaran todo, y dieron lugar a un libro maravilloso que se llama Descripción de Egipto, con todo tipo de dibujos y de detalles. Eso estaba en pie. Con los griegos y los romanos estaba en pie. ¿Por qué se está desmoronando ahora? Algo tendremos que ver nosotros, la civilización moderna. Bien, es fascinante conocer el mundo interior subterráneo y se conoce poco. Pero de repente dicen que de ahí se pasa a la Gran Pirámide. Las otras que tenemos a los lados, sobre todo una a la que se conoce, perdón, disculparme, pero esta reconstrucción que han hecho, la Gran Pirámide, es esta de aquí, es la que tenéis vosotros a vuestra derecha, pero la han montado ahí. Normalmente la que mucha gente dice la más alta no es la Gran Pirámide, es la segunda en altura. Pero este era su aspecto original, según muchas inscripciones. Estaba, o sea, resplandecía a kilómetros, kilómetros y kilómetros de distancia. Era perfectamente visible desde el espacio. Y muchos dicen que tenía arriba lo que fuera, un gnomon, una esfera. Se discute mucho acerca de lo que tenía. Pasan a construir eso. Y vamos a ver que eso es algo muy complejo. Eso no se trata, vamos a ver luego la descripción que da Heródoto, conocido como el padre de la historia, pero ya vamos a ver que es discutible, de amontonar piedra sobre piedra. No, porque la Gran Pirámide, vamos a verlo, es un tema central en la conferencia, no solo contiene todas estas galerías que hemos recorrido, y ellos como científicos y otros científicos que nos acompañan, les parecía tan insólito como a mí, cómo se pueden trabar todas esas galerías. En algunas de ellas nos teníamos que arrastrar para llegar a la subterránea, y luego esos dos rayos que parten a los lados de la cámara del rey, que tiene arriba eso extraño, y que eso se llaman los canales de ventilación, que no tienen nada de ventilación, y que están orientados, son muy pequeños, y están orientados con toda precisión a determinadas estrellas. Toda la pirámide estaba orientada perfectamente norte, sur, este, oeste, no solo eso, sino estaba ubicada, y esta imagen no la he puesto aquí para no extenderme, se determinó ya el Abbé Moré, que es el cura Moreus, que fue un egiptólogo notable, ya descubrió y luego se ha confirmado que es un marcador geodésico perfecto. Giza está en el punto de equilibrio
en las 4 direcciones de las masas de tierra emergidas. Es decir, todas las masas continentales que hay, si se hace un equilibrio, el centro es Giza. Y así os contaría miles de cosas. No exagero en cuanto a miles. Es tal la cantidad de proporciones, de secretos, todo en la medida, en la proporción, que esconde la pirámide, que nos quieren contar de que de repente han pasado a hacer eso. Es decir, amontonar piedras es posible, pero no amontonarlas dejando esos corredores tan perfectos. Es más, yo decía es posible, pero nadie lo ha demostrado. Ha habido cientos de teorías. Todos los meses o cada 2 meses sale uno diciendo, ya sé cómo se hizo la pirámide. Demuéstralo. No hagas una pirámide de este tamaño en tu casita. No. Haz una, si quieres, del tamaño de esta sala, pero con los corredores. Y a ver qué medios usas. Nadie ha hecho eso. Y de repente, de eso pasan a esta pirámide en Dashur y a otras que son, sin más, un montón de piedras. Y no es que se hayan derruido, no, se han derruido la mayoría a la primera. Ya se conocían así, desde que las visitaron algunos historiadores antiguos. ¿Qué significa eso? Eso significa que es como decir, de repente los hombres inventaron el coche, el automóvil, y empezaron con aquellos automóviles antiguos, fueron poco a poco haciendo los primeros Ford, luego en España los primeros SEA 600, saltaron al Porsche, último modelo, más que el Porsche, yo es que soy ya muy mayor y me he quedado en el Porsche, al modelo mejor de coche, y de repente vuelven al carricoche. En un siglo, eso es lo que se dice, en un siglo. Ahí hay gato encerrado. Y digo gato acordándome de nuestra librería, El Gato Lector, que cedió aquí sus fondos. Bien, ¿qué es lo que ocurre? No solo eso, sino que en Egipto tenemos un montón de ejemplos de docenas de disciplinas y técnicas que en Egipto de repente aparecen plenamente desarrolladas, como son la geometría sagrada con unas proporciones perfectas. Los egipcios, y no los griegos, como se les atribuía, son quienes ya pusieron de manifiesto el número pi, la proporción phi o proporción áurea, divina proporción, que existe en toda la naturaleza, es un patrón. Por eso se le llama la divina proporción, en toda la naturaleza. En el ser humano, en las flores, en las galaxias, en todo. Es uno de los temas en los que hablaba el Código Da Vinci, cuando hablaba de Fibonacci y hablaba de Leonardo, etc. Pero además de eso, inventaron las matemáticas e inventaron multitud de otras cosas. Tenían una medicina, lo poco que nos ha llegado, cuidado, digamos buenas desarrolladas, pero lo poco que nos ha llegado es solo lo más reciente. Y la historia reconocida de la civilización egipcia tiene 3.000 y muchos años, la reconocida, no lo que precedió a esa. Pero hay algo mucho más importante. Para el ser humano, para el salto del ser humano a la civilización, hay 2 pasos previos. La domesticación de los animales, que da lugar a la ganadería. Primer punto, pastoreo. Segundo, la agricultura. Bien, yo cuando estudiaba en la Escuela de Altos Estudios de la Sorbona, diferentes materias, estuve allí 1 año y lo hacía por curiosidad, por pasión, me tomé una excedencia porque yo trabajaba entonces y me fui allí. Tuve a alguien que él no sabe quién soy yo, pero yo sí, que es Jean Servier, que era un hombre verdaderamente sabio, era un profesor de una de las universidades del sur, pero que iba, como profesor invitado, me lo habían colocado bien, pero yo lo he fastidiado. Entonces, él nos planteaba docenas de preguntas. ¿Cómo surge la agricultura y la ganadería en todo el mundo? En muchas partes del mundo. De forma en muchas simultánea. Es un enigma, decía, pero
Las tradiciones de todo el mundo nos dan una respuesta. Las trajeron los dioses. Específicamente en Egipto se dice que la agricultura, el trigo, que va a ser fundamental no solo para la supervivencia de la civilización del Nilo, sino para el desarrollo de su cerebro, por lo que le aporta, y iría más allá, pero me voy a derivar en cuanto al cornezuelo de centeno, etcétera, ya no el trigo, el centeno, en cuanto a los ritos, a los cultos que ellos hacían, a las entradas en trance de los sacerdotes, que antes eran chamanes. La cuestión es que lo traen Isis y Osiris, al igual que en el mundo griego son Ceres, y el greco-romano Demeter, etcétera. Pero en México, en toda Mesoamérica, ¿quién lo trae? Lo traen otros dioses, que es muy interesante. La representación de esos dioses es la constelación de Orión. Osiris, lo vamos a ver luego, indiscutiblemente está asociado y representado en Egipto como la constelación de Orión. Él es Orión. Y las pirámides, vamos a verlo, son las 3 estrellas del cinturón de la constelación de Orión. Pero lo interesante, él decía siempre, ¿por qué siempre se enfoca en civilizaciones de todo el planeta? Incluido, podemos decir, es que la gente se iba desplazando. Pero es más difícil cuando pensamos en la Polinesia y en la Melanesia, que constituyen la mayor parte del Océano Pacífico. Son islas apartadas por unas distancias enormes. Y de repente en algunas de ellas encontramos esas mismas tradiciones y esa obsesión por determinadas estrellas. Segundo lugar, además de eso, encontramos en todas ellas, no voy a extenderme aquí, más en el seminario o algo así, en todas ellas encontramos cultura megalítica, es decir, ponen piedras erguidas y a veces que forman figuras como las que encontramos en España, en todas partes, y un montón de cosas más, en las que no me puedo extender hoy. La cuestión es, ¿por qué? Hay otro dato más que sí quiero mencionar por referirme a Egipto, el gato. Como me acordaba del gato, el gato es uno de los seres, como sabéis, más esquivos y más enigmáticos que hay. Y el gato nace en Egipto. Es decir, no había gato domesticado antes de la civilización egipcia. En Egipto se le consideraba el animal sagrado por excelencia. Tenían razones prácticas para considerarlo así, porque el gato era el sustento de la civilización y de la limpieza dentro de la civilización. Gracias a que todos los egipcios tenían un gato en casa, se libraban de las ratas y, por ende, se libraban de la peste. Estoy poniendo un solo ejemplo. Pero es más, durante milenios estuvo condenado con pena de muerte exportar un gato fuera de Egipto. Pena de muerte. ¿Qué es lo que dice la única tradición egipcia que nos ha llegado? Que el gato lo creó un individuo que no dicen claramente si es Dios porque no son los reconocidos, pero con una especie de Dios o Dios o digamos héroe sobrehumano alquimista, hoy diríamos ingeniero genético, que hizo una mutación en un animal salvaje y a su vez los egipcios consideraban, y después de ellos los ocultistas de todas las zonas, que el gato, digamos, liberaba de malas energías telúricas. Se sabe hoy que donde hay cruces de energías telúricas van los gatos, se ponen ahí, de alguna manera a absorberlas y a proteger nuestros hogares, y además de eso, que libraban de los espíritus negativos. Por eso el gato es el animal predilecto de las brujas, que eran varios cultos muy extendidos a los que se les puso ese mote, las brujas. Bueno, sin extenderme más, aquí tenemos algunos de los más importantes, de los muchos, pero de los más importantes dioses egipcios. No vamos a podernos extender con todos ellos, lo único veréis que algunos tienen unas cabezas animales y otros cabezas humanas. La explicación que se da para ello, por parte de los egiptólogos, es que era, digamos, primitivos y lo asociaban a los animales, todo se reduce
a un estudio de las fuerzas en la naturaleza, representaban, etc. Cierto es que podían tener un origen chamánico. El chamanismo es la religión más antigua, que más milenios ha durado y más extendida en todo el planeta. Los chamanes, o digamos también les podríamos llamar los brujos antiguos, estaban en todo el planeta, incluida la península ibérica. Lo único que tenemos menos pistas, pero en la gran Iberia que recordamos, es decir, preibérica, no solo prerromana, porque era una unidad. Cuando estudiamos los orígenes lo vamos a ver luego y no me quiero enrollar, porque vamos a ver dónde está el templo de la Gran Iberia que los romanos llamaron Hispania, y ahora nos avergonzamos incluso nosotros de hablar de Hispanoamérica. ¿Qué Latinoamérica? Hispano. Portugal forma parte de Hispania. En fin, perdonadme que yo haga estos cruces, pero es que se oyen tantas tonterías y tantas incorrecciones culturales y políticas, incorrecciones, que esas cosas me enervan muchas veces. Entonces, vamos a seguir porque vamos a llegar luego a la península ibérica. Se dice que el primer faraón, está documentado, es decir, no hay discusión, que el primer faraón es Narmer o Menes. Y ahí tenemos la paleta de Narmer, que tiene toda una explicación y una cabeza suya que se ha encontrado. Porque él es el que unifica el Bajo Egipto, es decir, la zona del delta, que va a salir, eso es el Bajo, solo el delta, vamos a decir, del Cairo hacia el Mediterráneo y de el Alto Egipto, que es todo el sur. Entonces, la cuestión es que él unifica esos dos reinos, que eran dos reinos que habían estado y que luego volvieron a estar separados en muchas ocasiones, y crea un imperio, por decirlo así. Pero lo interesante, no hay discusión sobre eso, porque está, vamos a verlo, en todas las cronologías. Él crea una gran ciudad, que es Memphis, y que toma su nombre. Eso era lo anterior en las ruinas. Bien, ¿qué es lo que sabemos sobre los reyes de Egipto y si hubo alguien que les precedió? ¿En Egipto o fuera de Egipto? Es decir, si los reyes reconocían que ellos eran los descendientes de toda una serie de gobernantes milenarios que habían gobernado, no se dice si sobre Egipto, sobre su civilización, la que fuera. Es decir, que a lo mejor habían venido de otro lugar, vamos a decir de Sumer, como hay pistas de que vinieron los sumerios, vinieron a Egipto, pero habían gobernado durante, según las diferentes cronologías, entre 23.000 y casi 30.000 años. Vamos a ver, ¿por qué esa diferencia entre las cronologías? Vamos a revisar solo las dos más importantes. Hay 5 cronologías, alguna de las cuales está incompleta, la vamos a ver, porque es la única que está en papiro y está destruido. Porque entre una cronología y otra hay una distancia de casi 3.000 años, 2.500 años. Imaginaros, en un pueblo como el egipcio, que tiene subidas y bajadas de todo tipo, subidas y bajadas de todo género, crisis, guerras, invasiones, de todo, y vemos que va evolucionando. Resulta que en la antigüedad, cuando empezaron las primeras dinastías, no se conoce ningún texto, incluso no se cree que todavía existiera, hay discusión sobre si existía entonces ya la escritura jeroglífica, aunque se han encontrado otros signos de expresión. Pero, ¿qué quiere decir? Que como el recuerdo, en teoría tenían el recuerdo o lo tenían grabado, se dice, hay pistas, en pieles de animales, pero tenían grabado otra cosa, cómo se construían los templos. Pero esa tradición es normal que se deforme. Y a lo largo de 2.500 años hay desfases. Ahora, lo fascinante es que cuando colocamos las 5 cronologías en paralelo,
hay coincidencias pasmosas. El historiador más reconocido y en el que se basa toda la egiptología, aunque luego han modificado y han ajustado mucho su cronología, es Manetón. ¿Quién era Manetón? Manetón era un sacerdote de la última etapa egipcia, la etapa de la decadencia, lo que se llama la etapa tolemaica. Los faraones tolemaicos eran realmente la dinastía que había sido impuesta por el gran Alejandro Magno, y luego, después de Alejandro Magno, habían venido reinas como Cleopatra, con sus amoríos con los grandes hombres de Roma, y sus hijos eran faraones, etc. Pero ya era una época de decadencia, donde se había impuesto la cultura griega. Bien, la decadencia no, el final del Apocalipsis de Egipto viene con el triunfo de la Iglesia romana y con algunos fanáticos que pasan a cuchillo no solo a los últimos sacerdotes, por ejemplo en el templo de Philae, sino a sabios detentadores de la cultura egipcia como Hipatia de Alejandría. Tenéis una película de Alejandro Amenábar a la que le tengo que hacer varios comentarios, pero un comentario grueso. Bajo ningún concepto Hipatia era, como ha dicho Amenábar, pero piensa el ladrón que todos son de su condición, como él es ateo, pues él dice, era una atea. ¿Cómo va a ser una atea? Si su padre era un sabio y sumo sacerdote que se llamaba Teón, que es un nombre teóforo, de Dios, Teón es Teos. Y además, cualquiera que conozca lo que nos ha legado, para nada, era una mística. No seguía ninguna religión, ni menos supersticiosa, sino era una mística y una sabia. Pero bien, no me enrollo, la cuestión es que este señor sabía lo que decía, porque al ser sumo sacerdote de Atón, él había heredado lo poco que le había llegado de la antigüedad, porque había habido muchas destrucciones. Vamos a ver luego la cronología más adelante. Esta es otra de las cronologías, que es el papiro de Turín o el canon real de Turín. Está expuesto en el Museo de Turín, ahí se ve, y estos son algunos de los fragmentos. Es decir, es parcial. Y esta es otra tercera cronología. Hay otra que es una gran piedra, en fin, que esta, que la hemos podido visitar con todos vosotros, está en dos paredes muy especiales en el templo de Abidos, al norte de Tebas. Y ahí tenemos, y lo tenéis en las fotos de la exposición que os invito a ver, ahí tenemos al faraón, el alto, es el faraón Ramsés, disculpadme porque yo siempre me lío, quién es padre y quién es hijo, Ramsés I, y enseñándole a su hijo Seti I a sus antepasados. Y le muestra toda la lista de faraones, pero en este otro lado se muestra los que precedieron a los faraones. ¿Y quiénes son? Según consta en la obra, no en la obra egiptíaca de Manetón, sino en los fragmentos de la obra que está desaparecida, como cientos de mil, o al menos decenas de miles de libros que se sabe que tenía la Biblioteca de Alejandría en las diferentes instrucciones, está desaparecido. Pero gracias a algunos padres de la Iglesia que lo citan, podemos reconstruir que dice lo siguiente: el primer dios de los egipcios fue Ta, que se llama Hefaistos, con su nombre griego. Y eso se repite en las otras cronologías. En lo único de que difieren las cronologías es en que hablan de 7 dioses regentes al principio y otra de 10. Pero vamos a comprenderlo cuando veamos todo ello. Dice, el primero fue Ta, famoso entre los egipcios por haber descubierto el fuego, quien reinó durante 9000 años. El segundo le sucedió Ra, que reinó 1000 años. Después Su, 700 años. Geb, 500. Asar, que es Osiris, 435. Suti, que es Set, el hermano y asesino de Osiris, 360. Hor, que es Horus, el hijo de Osiris, digo hijo simbólico, porque los mitos significan muchas cosas, cada mito tiene muchos niveles de lectura. 310 años. Y luego dice, luego reinaron los espíritus de los muertos o semidioses, los fortísimos, los Ensujor,
Dice, la terminología a continuación es griega. Eso se repite una y otra vez, se les llama con diferentes nombres, pero son semidioses o héroes divinizados, y los Ensújor, que lo vamos a ver luego brevemente. Y luego hay toda una serie de dinastías hasta llegar a la dinastía primera, que dice 200 después de tal, y ahí está Menes de Tis, de la ciudad de Tis, y a continuación otros. Es decir, reconocen primero unos gobernantes que se dice dónde están, dónde reinaban en diferentes lugares de Egipto, estos últimos, pero los anteriores, incluso los Ensújor, no se dice si estaban en Egipto o en otra parte del mundo. Bien, este es Ta, el primer dios gobernante. Uno puede decir, qué fantasía, 1000 años. Pero lo interesante es cuando nos vamos a la Biblia y vemos que los llamados 10 patriarcas que preceden a Noé y que son previos al diluvio, son 10, como 10 dioses aquí, o como hay 10 o 7, al igual que se repiten una especie de dioses regentes, que luego os diré, como en este momento se me ha ido de la cabeza, en Sumer, en las tablillas de Sumer, donde está todo detalladísimo. ¿Por qué se repite esa cifra? ¿Y por qué también nos vamos a otras partes del mundo, como por ejemplo la tradición védica de la India, entre otras muchas, la China, y se habla de gobernantes antiguos que vivían 1000 años y cada vez van viviendo menos? Para no dejar todo en duda, yo os diré una hipótesis, y no la puedo explicar, porque aparentemente o eran realmente unos seres excepcionales que vivían eso, o hay otra razón, y es que hubo un cataclismo cósmico, pero sobre todo que afectó gravemente a la Tierra. Hubo toda una serie de cambios cósmicos que acabaron derivando con un cataclismo cósmico en el que provocó el diluvio universal, y como consecuencia de todo eso parece que la vida se acortó. Me quedo ahí sin más porque no hay posibilidad de explicarlo. Pero lo interesante es que este hombre llamado por ellos Dios, ser desconocido, que reina durante 1000 años. Y luego empiezan a reinar otros que no se sabe si son descendientes de él, otros que son Atunra. Os decía, después de 9000 años del dios Ta, cedió el gobierno a su hijo Ra, quien, cuando hablamos de Ra, que es el dios supremo, pues tiene un padre que se llama Ta. ¿Vale? Que como su padre llegó a la tierra en una barca celestial. De los dos, lo que dice la tradición egipcia es eso. El reinado de Ra duró 2000 años y le continuaron en el trono los otros que he mencionado antes. Bien, perdón. Hay gente que, en base a eso, ha especulado, mucha gente ha dicho que se encuentran pistas extraterrestres en Egipto, por ejemplo, este dibujo, que es un hombre gris y tal. Os digo muy sinceramente, yo no considero que se encuentren pistas verdaderas de extraterrestres en Egipto. Y yo soy muy defensor. Vais a ver, luego os cuento de qué va el programa de este domingo. Pero hay que decir lo que hay. Pero entre otras cosas, porque no nos han llegado textos. Volviendo al tema de las pirámides, perdón, porque ordené mal las imágenes, dice Heródoto de Halicarnaso, llamado padre de la historia, pero que se inventaba cosas, luego se ha comprobado tranquilamente, o sea, funcionaba a su aire, le gustaba contar sus aventuras en todos sus libros, y dicen que iban elevando, cuidado, él es de una época muy reciente, que iban elevando las piedras con cierta máquina formada por maderos cortos, y poco a poco iban haciendo las pirámides. Esa sería la pirámide. Y lo que ocurre es que también lo que él dice, que le cuentan, cuidado, no se inventa eso, sino le cuentan los sacerdotes de Sais que hubo un rey malvado que se llamaba Keops, Jufu en egipcio,
de la Gran Pirámide, que construyó esa pirámide, ¿cómo? Primero agotando todas las riquezas del país y luego, en honor a parte del público que tenemos, gracias a los servicios que su hija prestaba. O sea, es como de tontos, una explicación para tontos. O sea, había gente tan poderosa que a cambio de esos servicios daban inmensas fortunas para construir la Gran Pirámide. Pero con esa explicación, única explicación, nos hemos quedado. ¿Por qué esa explicación? Porque hay datos suficientes para saber que Keops o Khufu fue alguien que introdujo un culto diferente al que existía, que era el culto al dios de las cataratas, las primeras cataratas del Nilo, al dios Echnum. Y él tenía sus sacerdotes pues en lo que se llama el Alto Egipto, es decir, subiendo hacia Sudán, y que tenían sus secretos que entre otros incluían, como hemos podido ver en la isla de Segel, subiendo en la estela del Hambre, según cuenta el químico Davidovich, la ha estudiado, es uno de los creadores, inventores de polímeros modernos, de que había una fórmula similar a la de los polímeros. Es decir, dominaban una técnica para licuar la piedra, para licuarla y hacer como una especie de pasta, y luego reconstruirla, solidificarla de nuevo, entre otras técnicas. Así que Keops se trae a los sacerdotes de Echnum con todos sus secretos, y claro, para que le den sus secretos, él les planta y manda el paro más o menos a los otros sacerdotes. ¿Cómo no le iban a odiar los sacerdotes que se habían quedado sin sus prebendas porque tenían inmensamente más riquezas que cualquier iglesia que conozcamos, posterior, por supuesto, en proporción más que el Vaticano, en proporción. Tenían poder, tenían todo. Entonces, hablan de él pestes, o sea, diciendo ese tipo de cosas, porque era enemigo suyo, de sus antepasados. Pero, os decía antes que lo absurdo es que, entre otras cosas, veis que los llamados pasajes o canales de ventilación de la Cámara del Rey y de la llamada Cámara de la Reina abajo se dirigen a constelaciones muy precisas y a estrellas como Sirio, que está identificado con Isis y con Horus. ¿Por qué? Porque se dice en un texto algo muy interesante, que habla, es como hablar de una estrella. Se dice que Isis llevaba en su vientre a Horus, resplandecía en el cielo. Isis no hay duda de que está identificada con Sirio. Y que cuando pare a Horus, Horus está también junto a ella. Pero Isis tenía una hermana que se llamaba Neftis. Bien, los egipcios tenían que desconocer obligatoriamente, en teoría, que Sirio, que se ve muy bien, era un sistema solar binario, o sea, dos estrellas. Porque eso no lo descubrió un astrónomo hasta 1800 y mucho, y no se fotografió hasta 1900 y pico. Pero lo sabían. Pero es más, es que hace solo 15 años se dieron pistas, se hizo un estudio científico de que parecía un sistema trinario de 3 estrellas, o al menos había algo extraño que no tenía tanta entidad, y hace alusión a esa historia de Horus. Pero bueno, no me enrollo con eso. La cuestión es que por el otro lado está orientado a la Osa Mayor, a la Osa Menor, a la constelación del Dragón, que cada una tiene su historia. Esa precisión le podían dar, una precisión increíble. Ahí tenemos más esquemas, no puedo extenderme en cada uno, como Set, que es el hermano de Osiris, que es Orión arriba, el que combate, e Isis lleva en su vientre a Horus. Bien, os decía que Osiris, en su arca solar, es la representación de toda la zona de Gizá. Esto nos llevaría tiempo explicarlo, pero un buen amigo mío, Robert Bobal, que es un ingeniero nacido en Alejandría y que vive ahora en la provincia de Málaga con su hermano Jean-Paul, un arquitecto y gran estudioso de la Gran Pirámide, descubrió, y fue un gran descubrimiento, que las 3 pirámides estaban alineadas a la perfección de la misma forma que están dispuestas las 3 estrellas
del cinturón de Orión. Ahí las tenemos, que son Al-Nilam, Al-Nitak y Al-Mintaka. Bien, aquí lo tenemos más claro. Vemos ahí las 3 estrellas con un desvío y ahí tenemos la constelación de Orión. Perdón, el cinturón de Orión. Os decía que entonces hay algunos que han especulado gratuitamente y hay gente que me sigue diciendo, oye, las pirámides las construyeron los extraterrestres, ¿no? Y yo les digo, hombre, si las hubieran hecho algo más fino, más tecnológico, etcétera. O sea, es asombroso cómo han hecho las pirámides, pero yo no les veo construyendo pirámides. Eso no significa que no me fascine la serie Stargate por todas las referencias que hay, pero vale, es una diversión y una fuente de ideas geniales. Ahora, ¿hay pistas de supuestos extraterrestres en Egipto? Sí, como en el resto del mundo, pero no me puedo extender en ese tema. Ahora, este es un tema serio, el hablar hoy en día ya de civilizaciones extraterrestres. Vais a ver este domingo un espectáculo bastante insólito. Y como los programas de Cuarto Milenio están grabados, el de este domingo y el siguiente, ya os puedo anticipar los temas y si ha habido refriega o no, como la hay dentro de 2 domingos. Este es un cuerpo que fue denominado por los científicos, que se descubrió hace año y pico, atravesando el sistema solar. Y se le llamó por los científicos, los astrónomos de la Universidad de Hawái, con una palabra hawaiana, que era Oumuamua, que significa el mensajero venido de lejos. Bien, lo interesante es que no un científico cualquiera, sino uno de los grandes popes de la astronomía actual, así lo explico en el programa, que además está metido en proyectos multimillonarios, hay un millonario que le financia acerca de un proyecto, cómo llegar a través de una nave con velas solares o velas, digamos, que recogen las energías del cosmos, cómo llegar a otras estrellas para buscar un nuevo mundo habitable para cuando sea inhabitable la Tierra. Bien, esa locura suya era apoyada por su amigo Stephen Hawking. No solo eso, Stephen Hawking, antes de morir, fue uno de los que participaron en el proyecto de buscar señales de vida inteligente en este cuerpo extraño, único. O sea, es un cuerpo único porque nunca se encontró un cuerpo celeste con esa forma, y segundo, porque es el primer cuerpo que se ha visto en el cielo extrasolar, es decir, procedente sin discusión posible de otro sistema solar, de otro sistema estelar. Y lo interesante es que este científico de gran talla ha planteado en revistas científicas la hipótesis de que pudiera ser los restos en naufragio de algo, de una nave extraterrestre. Ahora, con esa forma, la hipótesis que yo planteo, que no la he planteado yo, sino en el pasado, antes de reconocerse esto, otros, sería una obra de ingeniería planetaria. Es decir, civilizaciones de alto nivel, los científicos hablan de civilizaciones de nivel 1, la Tierra es de nivel 0.5, vamos a decirlo a lo mejor hasta 0.7, las civilizaciones de nivel 1 son, como tienen que poner un criterio, según la capacidad energética, como han visto, que toda civilización depende de la energía, humana, animal, energía en general, y del uso de esa energía. Las civilizaciones de nivel 1 son las que son capaces de hacer uso de todas las energías que hay en su propio planeta, cosa que estamos empezando a hacer nosotros ahora, energía eólica, energía solar, energía geotérmica, etc. Es decir, solar la que nos llega del sol. Tipo 2, las que son capaces de utilizar toda la energía de su sistema solar. De tipo 3, son las que son capaces de utilizar todas las energías de la galaxia. Y ya hay muchos científicos de alto nivel, sobre todo rusos, que dijeron que había civilizaciones capaces de modificar astros para convertirlos en vehículos que se movieran mejor para sus fines. Incluso hubo un científico ruso que planteó que la Luna era algo artificial, luego lo han desmentido otros científicos, pero era uno de tal talla, o sea, ese, y luego otro que dijo que Phobos, uno de los 2 satélites de Marte, porque era hueco, según él,
era artificial. Pero hablamos de alguien, Shklovsky, el número uno de la cosmología rusa de aquel entonces, años 60, y que escribió una obra en común. No él escribió una obra y Carl Sagan, el joven Carl Sagan, antes de hacer la serie Cosmos, volverse famoso y tenerse que adaptar al sistema para que le respetaran los científicos, escribió un libro con él, Vida extraterrestre inteligente, en el que afirmaban cosas como que Phobos podía ser artificial y que los dioses sumerios, ahí lo detallaban Carl Sagan, eran la representación perfecta de visitas extraterrestres a la Tierra. Quería anotar nada más el dato. Ahí tenemos al dios Ta y la diosa Sekhmet, su compañera, la diosa Leona, que también tiene vinculaciones con estrellas muy concretas. Muy interesante, dioses azules. No todos los dioses eran azules, ellos sí, Osiris también, otros. No solo representaban la sangre azul que luego han heredado los reyes, que según todas las cronologías reales, todos los reyes que conocemos son descendientes en su origen de los dioses. No solo son descendientes de David, rey de Israel, como todos se reconocen. Mirar cualquier cronología seria, o sea, legendaria, por supuesto, el propio rey Juan Carlos, la reina de Inglaterra, sus antecesores se remontan a Troya, al rey David, pero a su vez el rey David se remonta a más atrás. Y se habla de la sangre real, y lo interesante es que del pueblo azul se habla en los lugares más apartados del planeta, como por ejemplo Perú o como por ejemplo Siberia, de los antiguos gobernantes. Bien, ahí tenemos a Platón con las diferentes hipótesis acerca del origen de la civilización egipcia, o extraterrestres, o la Atlántida sumergida, tenemos ahí a Poseidón. ¿Por qué? ¿Por qué me remontaba a Platón? Pues muy simple, porque Platón, que es la primera persona, el primer sabio, el único en aquel entonces, después siguen otra serie de historiadores, filósofos, geógrafos griegos y romanos que hablan de la Atlántida. Él es el primero. Y él es el primero, lo vamos a ver luego, pero os comento brevemente, que dice que él cuenta lo que le contaron los sacerdotes del templo de Sais a Solón. Vamos a ver quién es luego Solón. Solón es uno de los 7 sabios de Grecia, los hombres más prominentes de Grecia. Bien, pero quería antes hacer una introducción hablando de un personaje que introdujo no teorías, sino una serie de visiones diferentes sobre la Atlántida y Egipto. Esta corre finales del siglo XIX. ¿Y qué es lo que ocurre? Están estos dos señores, McKinley y Hubbard, son los candidatos, van en ticket a la presidencia y vicepresidencia de Estados Unidos. Y ahí, en esa época, cerca de la costa este americana, hay un chaval de, no recuerdo si tenía 10 años aproximadamente, jugando al béisbol, que es un deporte antiguo, y de repente le dan un pelotazo, le dejan sin conocimiento con un hematoma, y es este niño. Este niño con su mamá se llama Edgar Cayce. Pregunto para tener una idea, ¿podéis alzar la mano quienes sepáis o tengáis una idea de quién es Edgar Cayce? Sí, pero que se os vea bien porque he visto algunos asentir, vale, poquitos, entonces os lo cuento mínimamente, gracias. Edgar Cayce es conocido como el gran visionario del siglo XX, pero el gran visionario, vamos a ver poco a poco, que fue consultado, entre otros, bien documentado por un presidente de Estados Unidos, por la gente más importante, el general Patton, que era el gran héroe de la Segunda Guerra Mundial en Europa, era uno de sus fieles. Creía, como Cayce, en la reencarnación, y él decía que recordaba 7 vidas anteriores, y él iba por los campos de Francia diciendo, en primera fila, avanza, 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 es por ahí. Y les llevaba hasta un sitio donde encontraban un lugar romano, y decía, aquí libramos una batalla en época romana, y cosas por el estilo. Bueno, no me voy a enrollar, pero la historia de Patton es fascinante. Es un hombre
que se creía guiado por un destino, libró la guerra siempre en primera línea de frente, sin temor a que le mataran, y eso sí, cuando se acabó su misión, la guerra, o sea, en pocos meses, ¿sabéis cómo murió? ¿Alguien sabe cómo murió Patton? Alejandro, ¿cómo murió? Genial. Alejandro recuerda eso, que no es un camión, es un jeep de la marca, habían creado jeeps, la Ford, de la marca Patton, en su honor. Así que a Patton le atropella en un establecimiento oficial, digamos, militar americano, así muere. Bien, la cuestión es que ese muchacho, de repente, el que era un niño, tiene otras caídas, tiene otros trances, ahí está, y empiezan a investigar. En trance de repente, perdón, olvidé deciros que cuando era un niño no sabían qué hacer con él, no sabían cómo curarle, hasta que de repente empieza a hablar con una voz de ultratumba cavernosa y empieza a decir: para curar a este ser tenéis que hacer este remedio, y les da la descripción. Se van al médico de la ciudad donde vive, y bueno, pueblo, porque no vivía en ciudad entonces, tenía Virginia Beach cerca, pero no, y le ponen eso y se cura milagrosamente. Después, él empieza a hablar, después de otros trances, y empieza a dar remedios para gente del pueblo, luego de los alrededores, le empiezan a consultar poco a poco de todas partes de Estados Unidos, y no solo le consultan problemas médicos, sino psicológicos, de negocios, de todo tipo, políticos. Y él lo que hace es, en trance, habla de la entidad se refiere al alma de ese ser, y empieza a dar explicaciones de quién fue anteriormente ese ser, o sea, una línea reencarnacionista, no me voy a enrollar. Pero lo interesante es que científicos como este, que era uno de los profesores de medicina más prominentes de la Universidad de Chicago, bajó en aquel entonces desde Chicago a Virginia Beach a estudiar su caso, porque era un caso inexplicable para la medicina. Ahí le tenemos en su estudio de fotógrafo. Él no vivía de eso, vivía como fotógrafo. Otra cosa es que recibió cada vez más cuantiosas sumas de toda la gente agradecida por las curaciones que había llevado a cabo y por cómo les había aclarado la vida con lo que se llaman sus lecturas, que dan dinero, pero él lo destina primero a construir un hospital y luego una fundación. En todas sus curaciones le acompaña y le ayuda este médico, que es su inseparable, para que los remedios que él daba no fueran una locura de cualquier tipo, sino con una supervisión médica, como debe ser siempre. No ponernos nunca en manos de charlatanes, pero, como no, de médicos que, siguiendo su juramento hipocrático y siguiendo esa máxima que se atribuye a Hipócrates, que realmente es de Galeno, primum non nocere, o sea, lo primero a lo que debe atender un médico es, primero, no dañar. Y muchos medicamentos nos dañan, o sea que por eso hay que apoyar a los médicos que se van a la acupuntura, se van a otro tipo de terapias que siguen esa norma de primum non nocere. La cuestión es que en total se recopilan 14.000 y pico lecturas psíquicas sobre los temas más diversos. Eso está en un CD-ROM que se pueden descargar, o sea, se puede oír hablar en inglés con esas lecturas psíquicas, más otras muchas que no estaban grabadas anteriormente.